Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Andrea Bernal en el lugar de Idania Chirino. Es un gusto compartir con ustedes y acompañarlos a través de la señal de NTN 24. De esta manera comenzamos. Como cada 26 de diciembre, miles de personas participaron en el Boxing Day Dip o inmersión del Boxing Day en diferentes playas de Irlanda y el Reino Unido, usando traje de baño, ya los vieron ustedes, o disfrazados incluso de Santa Claus, dinosaurios y hasta de superhéroes. Los asistentes realizaron una carrera para entrar al mar, que por esta época del año tiene una temperatura de apenas 4.2 grados. La divertida carrera, que tiene como objetivo recaudar fondos para diferentes organizaciones, es benéfica. Se ha convertido en una tradición de más de 30 años. Este año justamente uno de los puntos más concurridos fue Norwich, al este de Inglaterra, donde más de 3.000 personas se reunieron para ver a los valientes nadadores. Este día festivo también se conoce como el Día de las Ofertas. Cientos de ciudadanos acuden a las tiendas para aprovechar rebajas de hasta un 50% en todo tipo de productos. 4:03 de la costa este. Cuando es esa hora, revisamos los temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia en México, donde se realizaron los funerales del Estado para la gobernadora de Puebla, que murió el lunes en un accidente aéreo. Cientos de habitantes del sureño estado, junto con la clase política local y nacional, despidieron a la gobernadora Marta Erika Alonso y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien también fue gobernador de la entidad. Ambos políticos pertenecían al conservador Partido Acción Nacional. El helicóptero en el que viajaban se precipitó a tierra 10 minutos después de despegar. En el aparato viajaban otras 3 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó esta mañana que no asistió a la ceremonia por prudencia y para no crear provocaciones, luego de que sectores radicales trataran de relacionarlo con el accidente. La Fiscalía está haciendo el trabajo inicial en plena coordinación, insisto, con las demás autoridades, tomando declaraciones de testigos y de toda persona a quien le conste los hechos, y desde luego ya hicimos todo lo concerniente a las víctimas. ¿Hay caja negra, fiscal? No lo sé, esta es una parte que decide Aeronáutica Civil. Las autoridades mexicanas dijeron no haber encontrado explosivos en los restos del helicóptero que se precipitó a tierra con la gobernadora de Puebla a bordo. Los investigadores aseguran que la aeronave cayó de forma invertida y agregaron que ya lograron recuperar una unidad de registros de datos del aparato. Después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada. Sin embargo, para fortalecer la capacidad de análisis de este equipo de trabajo, es que se ha invitado a organismos internacionales expertos en la materia. Es noticia en Colombia, donde el presidente Iván Duque firmó el decreto que prorroga por un año la prohibición al porte de armas en el país. La medida regirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, en el decreto hay un parágrafo que deja con vigencia unos llamados permisos especiales para que particulares puedan portar armas de fuego, hecho que ha generado polémica en diferentes sectores políticos.
En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque informó que firmó el decreto que prohíbe el porte de armas en Colombia, norma que se ha venido haciendo cada diciembre desde 2015. He firmado el decreto 2362 que mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas en el territorio nacional. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, el derecho a autorizaciones especiales se mantiene. El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado. En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que en los próximos días presentará la reglamentación sobre las excepciones a la prohibición. El decreto 2362 de 2018 sobre porte de armas dispone que Mindefensa imparta directrices para la expedición de autorizaciones especiales de porte de armas. Se evaluarán condiciones particulares de cada solicitud. A comienzos del mes de diciembre, 50 congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador habían enviado una carta al presidente de la República donde pedían una flexibilización del porte de armas en casos especiales. Por expedir el decreto de desarme con un nuevo párrafo que faculta al Ministerio de Defensa reglamentar mejor el porte de armas en nuestro país. Esas excepciones pueden abrir la puerta a una serie de permisos que estimulen el armamento de los civiles y de los ciudadanos. Esa discrecionalidad que antes tenían los responsables de las oficinas de control de municiones, armas y explosivos y armas de fuego, ahora ya no va a ser subjetiva, ya no va a ser discrecional, sino que se va a sujetar a unos criterios que va a definir el ministerio. Es un decreto en el que él toma un camino del medio, le da contentillo a los sectores que le pedían que prorrogara ese decreto y deja tranquilos a los sectores de su partido que creen en que los ciudadanos pueden portar armas y que es una medida sana para el tema de la seguridad. Nos acompaña hasta ahora Andrés Nieto, analista de seguridad de la Universidad Central de Colombia. Señor Nieto, una buena tarde, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para quienes nos ven. Una polémica frente a quienes están como interpretando de diversas formas este decreto. Y uno dice, bueno, al fin y al cabo es un decreto, hay un parágrafo, está escrito, pero ¿por qué hay tantas interpretaciones? Finalmente, ¿qué es lo que hace el presidente Duque? ¿Prorroga el no tener armas o abre una puerta o flexibiliza la tenencia de armas en Colombia? Precisamente ese es el debate que se está dando ahí. Lo primero es que hay un decreto que se prorroga, desde el 2014 se viene a esa medida, pero esta vez aparece un parágrafo con una posibilidad que todavía no está reglamentada para que las personas puedan ir a solicitar el porte o tenencia de armas de fuego. Eso es un tema bastante delicado en varios sentidos. Hay que tener 3 cifras en la mente para poder analizarlo. Primero, en promedio en los últimos 3 años, al año mueren más de 8.000 personas por armas de fuego, incluso con esta medida. Ahora, cuando esta medida entre en rigor y cada ciudadano, cada persona pueda ir a solicitar, esto va a aumentar. Segundo, de cada 10 colombianos, 7 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia. Y de cada 10 colombianos, 5 estaría dispuesto a conseguir un arma de forma legal o ilegal para poder defenderse. Y cuando cruzamos estas 3 variables, estos 3 datos, hay que también cruzarlos con unos estándares internacionales. Y es que veamos que en algunos espacios, en algunos territorios donde se ha flexibilizado esta situación y los ciudadanos logran armarse con estos elementos de fuego, hemos encontrado desde situaciones como las de Estados Unidos, donde hay balaceras, donde hay masacres en colegios, cines, espacios deportivos o espacio público, o ajuste de cuentas que queda a la justicia de cada uno de los ciudadanos o ciudadanas. Aquí entonces estamos frente a una situación porque se dice que si un territorio es completamente seguro, si un territorio y el Estado garantiza seguridad, no tiene por qué dar esos permisos a los ciudadanos. Eso sería como una falla en la política de seguridad y convivencia, donde el Estado, el gobierno dice, definitivamente no pude cuidarlos, definitivamente no pude darles seguridad y entonces les pido que se armen y se defiendan por sí solos. Aquí hay que decir que es el Estado y el gobierno quien debe garantizar la seguridad y no los ciudadanos, o si no terminamos accionando armas cualquiera en la calle y no en las necesidades o en las posibilidades objetivas de accionar esta arma. Claro. Al año, sí, cada persona en este país mueren cerca de 1.000 personas por balas perdidas y eso que están prohibidas. Ahora imagínense cómo aumentaría si se flexibiliza y se aumenta la posibilidad de tener armas. Claro, pero ¿por qué la especulación? ¿Dónde queda la especulación de este decreto? El ministro de Defensa esta mañana en radio, podíamos entrevistarlo y nos decía,
no es una flexibilización, es simplemente incluso ponerle más ojo a quienes se le van a dar las armas realmente. Entonces, ¿dónde está la polémica? ¿El decreto no es claro, señor Nieto? El decreto no es claro, tiene un vacío en lo siguiente. Durante los últimos 4 años, ese decreto funcionó sin excepciones. Es decir, era imposible tener un salvoconducto, evidentemente fuera de la Fuerza Armada, de la Fuerza Pública del Estado. Pero hoy se abre esa puertica. Entonces, entramos en el terror de quizás pensar cómo sería esa puerta. Tendremos que ver cuál va a ser la reglamentación de esta normativa para ver cuál sería el punto a punto, los requisitos que debería cumplir un ciudadano para que se le dé. Recordemos que en el 2014, antes del 2014, que es cuando aparece este decreto y luego se prorroga por los diferentes años, en Colombia habían alrededor de 900.000 conductos, es decir, permisos para tener estas armas. Pero tan pronto inicia este decreto, logran reducirse 1.000 homicidios al año en promedio y adicionalmente se logra un descenso en la tasa de homicidios. Recordemos que la tasa de homicidios es el estándar internacional de cómo se mide qué tan seguro o inseguro es un territorio. Y esta tasa, que es de 24 por cada 100.000 habitantes, sitúa como la más baja en los últimos 42 años y de las menores del continente en estos países que habían tenido problemas de conflicto interno o de inseguridad. Entonces, quizás es un poco también la expectativa y el debate porque es ambiguo. No dice exactamente cuáles son las referencias, cuál es el protocolo, cuál sería el procedimiento y cuáles serían como esos requisitos que tendría que cumplir un ciudadano para poder portar un arma. El asunto aquí es cultural y es que lastimosamente en Colombia la pregunta sería si estamos habilitados social, cultural y psicológicamente para tener un arma y accionarla. Claro, pero no termina siendo el mismo decreto que tenía el presidente Santos en sus años, ¿no termina siendo ese mismo decreto? Lastimosamente por este parágrafo no, y es precisamente por lo que ustedes acaban de decir. Queda ambiguo, queda abierto jurídicamente hablando. Tendríamos que esperar cómo se va a reglamentar y cuáles serían los requisitos para esos ciudadanos. Insisto que el problema es cultural y es porque lastimosamente quizás esas personas que luego accedan a armas terminan accionándolas en temas que no son para un arma o un antidisparo. Pongamos por caso los temas de violencia interpersonal, intrafamiliar, las lesiones personales, las riñas que se dan en el día a día en el transporte público y que evidentemente no deberían terminar en un tiro o en un accionar de estas armas. Pero si ya están en circulación, si fueran a estar en circulación, sería mucho más difícil su control. ¿Cómo es que hoy por hoy en Colombia se abre este debate del porte de armas, señor Nieto? Es decir, un proceso de paz, una guerrilla que entró en una negociación de paz, y el tema de hoy, 26 de diciembre y del fin de semana de Navidad, es que el gobierno de Iván Duque está flexibilizando el porte de armas, mientras que el mismo ministro dice, no señores, no estamos flexibilizando, leamos bien el decreto, lo que queremos es normarla de mejor forma. ¿Por qué entra el tema de porte de armas a debate en Colombia? Por varias situaciones. Uno, desde hace 5 años en promedio, nosotros tenemos que las muertes violentas en este país ya no están dadas por grupos delincuenciales, mayoritariamente hablando, por supuesto, o grupos criminales, sino por 3 razones. Uno, los ajustes de cuentas, que están ahí las cuestiones económicas, las famosas deudas de honor familiares o las venganzas. 2, evidentemente el tema delictivo, donde las personas terminan siendo afectadas por el hurto común, particularmente el hurto a celular que está disparado en este país hace 2 años. Y lo último y no menos importante son esas ideas de seguridad donde se cree que si los ciudadanos están armados estamos más seguros. Y es al revés. Si realmente estuviéramos seguros, los ciudadanos no tendrían por qué armarse porque no estarían corriendo ningún riesgo. Adicional a esto, lo que ustedes dicen es fundamental. Hay un panorama de unas negociaciones que terminan con las FARC. Y hay que hacer también un paralelo entre la cantidad de armas que ellos entregaron y la cantidad de armas que han sido incautadas por delitos como el hurto a personas, como el hurto a automotores, viviendas, motocicletas, que llega a triplicar la cantidad de armas que entregó las FARC. Es decir, a mí me preocupa, y creo que varios sectores académicos y que hemos analizado, es que aquí hay una circulación de armas a la cual no se le ha prestado atención y quizás eso sí requiere un decreto urgente.
Estamos hablando del tema del mercado negro de armas, donde se consiguen armas en este país de 200.000 pesos y que son armas que no sabemos exactamente cuáles son sus alcances en daño al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque son armas que son hechizas, que son creadas de forma artesanal, que quizás son adecuadas de todas estas armas de tipo deportivo, de tipo de ocio, que son para balas de plástico y demás, pero que terminan siendo adecuadas para que puedan resistir proyectiles de fuego. Eso sí requiere hoy atención inmediata, porque el delincuente de a pie no nos va a pedir permiso o un salvoconducto para tener un arma, sino que las compra en el mercado negro. Hoy se dice, por organismos internacionales, que en Colombia circulan más de 2.500.000 armas de este tipo, hechizas, de mercado negro o que no están autorizadas. Es exagerado decir, como lo ha dicho uno de los ex candidatos presidenciales hoy en su Twitter, que esto es volver a las épocas del paramilitarismo, que eso es lo que está haciendo el gobierno. Es exagerado, pero también hay que tener algo de razón en este sentido, y es que muchos de los grupos al margen de la ley, no le pongamos nombre hoy, aunque sabemos que algunos grupos de paramilitarismo y otros grupos al margen de la ley delincuenciales, iniciaron con salvoconductos o con permisos para luego tomar justicia por mano propia. Evidentemente, luego se hicieron al mercado negro de estas armas y se armaron estos grupos para terminar haciendo justicia por mano propia, las famosas limpiezas sociales y las famosas amenazas para diferentes situaciones con las que ciertos grupos no estaban de acuerdo. Entonces, preocupa es que el ciudadano de a pie pueda tener un arma y que no tenga hoy la conciencia social, la conciencia familiar y la responsabilidad incluso psicológica para poder saber en qué momento debería accionar o en qué momento no debería hacerlo. Entonces terminamos esa merced de ciudadanos de a pie que quizás tienen armas y en el peor de los casos la lleguen a accionar más por ira que por necesidad. Vamos a agradecer a Andrés Nieto, él es analista de seguridad de la Universidad Central de Colombia. Gracias por acompañarnos, Andrés, muy amable. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Es noticia la denuncia de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile sobre una serie de detenciones arbitrarias, racistas y anti-inmigrantes realizadas por la policía chilena. Una denuncia que llega junto a la presentada por el Instituto de Derechos Humanos contra Carabineros por retener de manera ilegal a un ciudadano dominicano. René Arriagada desde Chile con los detalles de estas denuncias. René. ¿Cómo están, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Es una acción judicial que ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país en coordinación justamente con organizaciones de migrantes y apuntando a Carabineros por un hecho arbitrario que consideran ellos y racista que se ha generado en la comuna de Estación Central. La detención de un ciudadano dominicano que realizaba sus compras en la víspera de Navidad, a quien se le exige en primera instancia su cédula de identidad, un procedimiento que hasta ahí era normal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que viene otro oficial y en el mismo instante que él después ya había entregado su cédula, le vuelve a exigir la cédula. Al no tenerla en su poder de manera lógica, lo toman detenido y lo llevan hasta un retén. Cerca de una hora estuvo con Carabineros donde no le dan una explicación real de por qué había sido detenido y después a empujones lo sacan, además en un forcejeo, le quitan su teléfono celular donde él había intentado captar justamente la irregularidad de este procedimiento y borran algunos videos. Escuchemos lo que nos dijo el propio afectado. Llegan dos oficiales de Carabineros, me piden mi carnet, yo se lo doy. Uno de ellos toma el carnet, se lo guarda en su ropa y me dice, camine con nosotros para hacer un control de identidad. Me resultó extraño, pero como no tengo ningún problema, empecé a caminar con ellos. Pensaba que era poquito, cuando vamos caminando más de 200 metros, yo me encuentro extraño y le pregunto, lo cuestiono un poco. Y a todo esto yo saco el celular y me pongo a grabar. Me dicen que ellos lo que quieren es ver que mi celular sea mío, que le muestre una foto dentro del celular. Desbloqueo el celular, le muestro la foto. Cuando ellos pudieron observar la clave, me retuvieron a la fuerza, me inmovilizaron, tomaron mi celular y borraron todo lo que yo había grabado. Y no solo lo que yo había grabado, sino todos mis archivos que yo tenía, algunos importantes y otros no. Acción judicial apoyada por la Coordinadora de Migrantes. Escuchemos qué es lo que nos contó respecto a este caso y otros que se han ido dando en el último tiempo el presidente de esta coordinadora. En los últimos meses, sobre todo desde que se anunció este plan de retorno humanitario para Haití, ¿no? Y donde hay una intención de llenar los aviones directos al país caribeño, se genera toda una persecución sistemática por parte de Carabineros con órdenes de la subsecretaría para detener a aquellas personas que son sospechosas de ser migrantes irregulares, y eso lleva a parar sistemáticamente a población negra, ¿no?
Recurso de amparo que apunta justamente en el documento a Mario Rosas, general director de Carabineros, nombrado recientemente en un momento y en una coyuntura bastante especial, donde justamente hace algunos días, nada más el fin de semana, ya se tuvo que dar de baja a 2 oficiales de Carabineros en la comuna de Huín por un procedimiento también irregular en ese minuto. Parte de lo que podemos informar a esta hora desde Santiago de Chile. Adelante, allá ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. René, gracias. Y es noticia la liberación de una mujer argentina que fue víctima de trata de personas por 32 años. La mujer, que tenía 13 años cuando fue secuestrada, fue hallada en la ciudad fronteriza de Bermejo, en Bolivia, junto a su hijo de 9 años y pudo ser localizada a través de una investigación conjunta entre la Gendarmería Nacional Argentina y las fuerzas policiales bolivianas. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la investigación del caso se inició en el año 2014, pero recién en enero de este año se supo que la mujer, oriunda de la ciudad de Mar del Plata, había sido llevada al país fronterizo. Tras 3 décadas de calvario, la víctima de 45 años pudo reencontrarse con su familia. En España, la Policía Nacional detuvo a una familia rumana acusada de explotar sexualmente a su hijo de 16 años. El joven era llevado a distintas ciudades para hacerlo pasar por mayor de edad y obtener beneficios económicos a cambio de relaciones sexuales. Marcelo Moncayo, periodista en NTN 24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, ahora las investigaciones de la Policía Nacional se centran en determinar si la familia del menor había chantajeado a otras personas que también habían mantenido relaciones sexuales con este joven. En las últimas horas, la Policía Nacional liberó a un menor de 16 años de nacionalidad rumana que era explotado sexualmente por sus familiares en distintas ciudades españolas. El padre, la madre y el hermano del menor fueron detenidos por un delito de trata con fines de explotación sexual y falsedad documental, ya que el menor contaba con una carta de identidad falsificada de gran calidad para ser presentado como mayor de edad. Los hechos fueron conocidos tras la denuncia de un ciudadano español, también detenido por corrupción de menores, quien relató las amenazas recibidas por parte de un grupo de ciudadanos rumanos con el fin de que pagara dinero si no quería ser denunciado por mantener relaciones sexuales con el menor. En concreto, este hombre había pagado 2 cantidades, una de 400 y otra de 700 euros a la familia, y aún así continuaba el chantaje e incluso recibía amenazas de muerte, por lo que decide denunciar estos hechos. Este hombre ha sido también detenido por corrupción de menores, y así como el padre, la madre y el hermano de este menor. Según las investigaciones, era el propio hermano del menor de edad quien lo llevaba a ciudades como Madrid, Santander, Lucena y Albacete para explotarlo sexualmente. Televidentes de la tarde, en estos momentos el menor de edad está siendo atendido por los servicios sociales. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias. Es noticia el dramático aumento de la cifra de fallecidos que deja el tsunami en Indonesia. Ya son 430 las personas que han perdido la vida tras el potente impacto de las olas. Más de 22.000 residentes se han visto obligados a dejar sus hogares debido a la magnitud de los daños ocasionados por la tragedia. Las autoridades enfocan sus esfuerzos en recuperar los cuerpos de las víctimas mortales para evitar una emergencia sanitaria. Mientras los equipos de rescate tratan de llegar con ayuda de perros y drones a algunas de las zonas devastadas por el tsunami, muchos sobrevivientes pasaron a ser víctimas del hambre y enfermedades. La falta de agua potable y de medicamentos afecta a miles de personas refugiadas que permanecen en albergues temporales. Me quedaré aquí porque tengo mucho miedo y esperaré hasta que el gobierno diga que la situación es completamente segura para nosotros. Me quedo aquí desde el domingo. Tengo miedo de quedarme en mi casa por este desastre. Trabajadores de organizaciones humanitarias advierten sobre los riesgos de una crisis sanitaria. Estoy seguro de que el tsunami traerá algunas enfermedades como de costumbre. Tenemos que ayudarles a prevenir las enfermedades posteriores al tsunami. Los residentes evacuados de un área afectada por el tsunami pueden tener enfermedades como diarrea, fiebre, tos, resfriado y enfermedades de la piel. La esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye con el paso de los días. Brigadas de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar a alguna de las 159 personas que han sido reportadas como desaparecidas. La cifra de fallecidos ascendió este miércoles a 430, mientras que cerca de 1.500 personas han resultado heridas. La única vía que bordea los más de 100 kilómetros del litoral noroccidental en la isla de Java se encuentra parcialmente inundada. En algunos tramos, árboles caídos imposibilitan la movilidad de los equipos de búsqueda.
Entre tanto, las excavadoras retiran los restos acumulados para dejar fluir el constante tráfico de ambulancias y vehículos que transportan provisiones para los damnificados. Un sismo de magnitud 4.8 sacudió la provincia de Catania en la isla italiana de Sicilia. El movimiento telúrico causó 10 heridos leves y algunos derrumbes. El sismo está vinculado con la actividad eruptiva del volcán Etna, que se intensificó en los últimos 2 días. Los 10 heridos sufrieron contusiones debido a la caída de objetos, mientras que varias casas antiguas y abandonadas colapsaron. En las últimas horas se han registrado 11 temblores, el mayor de magnitud 3.3. Y el pasado 27 de septiembre, la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, se refirió en este programa a la intervención del presidente Jimmy Morales ante el foro de la Asamblea General de Naciones Unidas y dijo que es evidente que el presidente de Guatemala mintió ante la ONU y ante el pueblo de Guatemala. Aquí la entrevista completa con Idania Chirinos. A esta hora de la tarde quiero saludar a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala. Muy buenas tardes, señora Aldana. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania. Usted ha criticado duramente la intervención del presidente Morales en la plenaria en la ONU. ¿Por qué piensa o sostiene que le mintió a los representantes de las distintas naciones que allí se encontraban representadas? Es evidente, Idania, que el presidente de Guatemala mintió ante la Organización de Naciones Unidas y ante el pueblo de Guatemala, porque no es cierto que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala haya afectado la soberanía del país. No es cierto que hayamos tenido jueves negros de CICIG. Si es al contrario, lo que hemos tenido es una ventana de oportunidad como país para descubrir los casos de corrupción que han afectado tanto a Guatemala. Desde el año 2006 que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala está en el país, hemos empezado a construir la verdadera ruta del Estado de Derecho en Guatemala. Y con la llegada del comisionado Iván Velázquez, trabajamos juntos, Ministerio Público, CICIG, durante 4 años con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, para investigar los casos más importantes en la historia reciente de Guatemala. ¿Por qué insiste entonces el presidente Morales, por ejemplo, en que la CICIG violó la Constitución, que ha manipulado la justicia? No, Idania, quien ha manipulado y quien miente es el presidente de la República. Yo he manifestado reiteradamente que hay un conflicto de interés porque él especialmente tiene 2 solicitudes de antejuicio presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por la posibilidad de un financiamiento electoral ilícito durante su campaña. Lo que corresponde acá es que el presidente de la República se someta ante el sistema de justicia. Yo tengo que preguntarle, ¿por qué el poder envilece a quien lo ejerce? El poder parece un factor amnésico, hace que se olviden las promesas electorales. Por ejemplo, el presidente Morales, siendo candidato, decía que no aceptaría la corrupción, un ladrón más. De verdad que esa es la pregunta que nos hacemos muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Hay un cambio total de aquella persona a la que elegimos como presidente y de esta persona que nos muestra ahora cómo es y que da un discurso tan lamentable ante Naciones Unidas. No entendemos, no hay una explicación válida para ese cambio. Algo le sucede a quienes llegan a ser presidentes de la República. Los cooptan, se someten y dejan de ser las personas que tendrían que ser, fieles nada más al pueblo de Guatemala. ¿Le pasará eso a usted, señor Aldana, si la ruta política la lleva a la presidencia? No, Idania, definitivamente no.
Yo tengo un compromiso muy fuerte con mi país, con mi hija, con mi hijo, con mi familia, con los pueblos indígenas, con las mujeres que han sufrido tanta violencia en el país, con los sectores históricamente marginados. Mi compromiso es muy fuerte y conozco muy bien la realidad. Yo no le puedo fallar nunca al pueblo de Guatemala. Señora Aldana, ¿qué va a pasar con la CICIG? Es decir, ¿qué va a pasar con el comisionado Velázquez? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta puja entre Naciones Unidas y el presidente Morales? No sabemos realmente qué va a suceder. Es difícil predecir, pero si en Guatemala finalmente se impone el Estado de Derecho, el comisionado Iván Velázquez debe de regresar al país. Y quienes vamos a tratar de incursionar en la política, vamos a hacer propuestas trascendentales para el país. Y una de estas es una CICIG con Iván Velázquez. Ahora, si no triunfa el Estado de Derecho, como usted señala, lo contrario es decir que en Guatemala no hay Estado de Derecho. ¿Qué hay entonces? ¿Un golpe contra las instituciones? Hemos tratado de construir con mucha dificultad una democracia que es incipiente. Tenemos también un Estado de Derecho que ha sido producto de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Pero en este momento hay un golpe de Estado técnico a esa democracia y al país. Estamos en el momento crucial en el que avanzamos o retrocedemos 50 años o más. En este momento crucial, ¿no tendría que haber en Guatemala entonces un poder que hiciese el equilibrio? Hay un poder que es el poder del pueblo, pero especialmente es momento en que la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal del país, y el Ministerio Público impongan la legalidad e impongan el Estado de Derecho. Solo así podemos avanzar como un país verdaderamente democrático. Gracias a Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala. Gracias por su tiempo. Buena tarde para usted. Gracias, Idania. Feliz tarde. En el siguiente video se recopilan los hechos más importantes en el mundo, hechos que quedarán para la historia y que marcaron los últimos 12 meses. He wrote me beautiful letters, and they're great letters. And it was my mistake, and I'm sorry. Han ensangrentado a Nicaragua y siguen llamando a realizar marcha, no por la paz, sino para buscar sangre. As we made clear in March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out the attack. Following this ballot, we now need to get on with the job of delivering Brexit for the British people and building a better future for this country. J'entendrai toujours les oppositions, mais je n'accepterai jamais la violence. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus.
just signed your death warrant. Tammy and I welcome you to the opening and dedication of the United States Embassy in Jerusalem, Israel. River, campeón de la Copa Libertadores de América. I want to dedicate this to every young filmmaker, the youth that is showing us how things are done. The best father a son or daughter can have. Las imágenes, las palabras del 2019. En otras noticias se imaginan que en la sesión de fotos de su boda apareciera sorpresivamente el personaje más famoso en las salas de cine por esos días. Pues fue lo que hizo Jason Momoa, quien interpreta a Aquaman en la nueva película de DC Comics. El actor interrumpió una sesión de fotos de una pareja recién casada en Hawái. La situación fue totalmente espontánea, ya que mientras la pareja se encontraba posando para las fotos, el intérprete apareció con su tridente y se coló a la sesión. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales ante la insólita aparición. Hacemos entonces la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde que nos puede seguir, nuestra cuenta de Twitter está en pantalla, @NTN24. Y al regreso, organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos han manifestado su consternación por la muerte de 2 niños migrantes en menos de un mes. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos en la tarde. La patrulla fronteriza de Estados Unidos toma medidas de emergencia ante la segunda muerte de un niño migrante que estaba bajo su custodia. Ordenó realizar por precaución chequeos médicos a todos los menores de edad que estén en sus instalaciones. El niño, que perdió la vida en las últimas horas, fue identificado como Felipe Alonso Gómez, de 8 años. El menor de origen guatemalteco había sido detenido junto con su padre por cruzar irregularmente la frontera con México. En menos de 15 días ya son 2 los menores migrantes que han fallecido cuando se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza. Sucesos que han puesto la lupa sobre el trabajo de este ente de seguridad. Es por eso que tras el reciente fallecimiento de un menor de 8 años, se ordenó adelantar chequeos médicos a todos los niños que estén bajo su custodia. Entre tanto, las autoridades guatemaltecas revelaron la identidad del menor. Su nombre era Felipe Gómez Alonso y era oriundo del municipio de Nentón, Huehuetenango, situado en el noroccidente de Guatemala. El reporte indica que la intención del padre del niño era llegar hasta la ciudad de Johnson City, en Tennessee. Y es que el pequeño, según comunicó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, comenzó a presentar signos de estar enfermo la noche del 24, por lo que fue ingresado a este hospital en 2 oportunidades. La noche del 24 de diciembre, el niño presentó náuseas y vómitos y fue trasladado de regreso al Centro Médico Regional Gerald Champion para su evaluación y tratamiento. Según el comunicado, Felipe murió pasada la medianoche ya del 25 de diciembre. Se desconoce la causa oficial de la muerte del niño. En concordancia con la política de CBP, la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP realizará una revisión. El gobierno guatemalteco informó que está al tanto del caso y ayudará a la repatriación del cuerpo del menor, mientras exigió investigar las causas de su muerte. Organizaciones pro-migrantes en Estados Unidos han manifestado su consternación por la muerte de estos 2 niños migrantes. Advierten que estos hechos deben ser aclarados por el gobierno de Donald Trump y piden llevar a cabo una investigación exhaustiva. En el sur de la Florida está Paola Serna con este reporte. Paola, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, una triste noticia, y es por esto que los líderes de organizaciones pro-inmigrantes de Centroamérica han expresado una enorme preocupación. Exigen respuesta inmediata de las autoridades migratorias en Estados Unidos, pero también han hecho advertencias a los inmigrantes que piensan venir de manera ilegal a los Estados Unidos. Lamentable, ¿no?, que todavía dando estos casos de fallecimiento de niños, ¿no? Y eso nos tiene sumamente preocupados, ¿no? Porque recuerden que en la frontera hay cantidad de niños también
y sobre todo pues sabemos de que es importantísimo que se busque una solución de inmediato a esto, ¿no? Porque no podemos estar esperando que sigan muriendo estos niños que realmente son el futuro del mundo. Entendemos todo lo que sufren con el desempleo, entendemos todo lo que sufren con la violencia, pero es bien importante que ellos, al momento de tomar la decisión de llegar a una frontera estadounidense en el cual ellos puedan pedir un asilo o puedan entrar de una manera organizada hacia Estados Unidos, que vean todas las condiciones que están trayendo a sus hijos. Un mensaje muy importante es que tenemos que primero ver cómo cuidar a nuestros hijos para después tomar la decisión de hacer un viaje bien peligroso hacia Estados Unidos o emigrar hacia un país que es desconocido. Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, nosotros pues queremos pedir que apoyen a estos inmigrantes cuando ya pasan la frontera. ¿Por qué? Porque son humanos, tienen sus derechos como inmigrantes, y definitivamente lo que ha pasado con esta muerte, ya son 2 muertes en menos de un mes. Tras la muerte de este menor inmigrante guatemalteco, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha ordenado que de manera inmediata se realice un seguimiento a la salud de los menores que permanecen bajo su custodia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y gracias, Paola. Y el caso de Felipe es el segundo que se registra en 15 días, porque a inicios de diciembre la región puso su atención sobre el caso de Jacqueline Cal, una menor de edad de 7 años de origen guatemalteco. Ella y su padre fueron detenidos el 6 de diciembre en Texas por la patrulla fronteriza. 2 días después, la niña falleció supuestamente por deshidratación. Y justamente la familia de la pequeña Jacqueline le dio el último adiós. Decenas de habitantes de la lejana población indígena situada en el norte de Guatemala asistieron al sepelio de la menor que murió el pasado 8 de diciembre en Texas, Estados Unidos. Su cuerpo ahora descansa en una urna construida en cemento con su nombre escrito a mano en uno de los costados. Y en entrevista con La Tarde, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, resaltó que la crisis de Nicaragua no la podemos abordar de manera bilateral. Ese tipo de crisis política solo puede ser asumida desde los organismos multilaterales. Aquí la conversación que sostuvo Carlos Eduardo Sánchez con la vicepresidenta de Costa Rica a propósito de la crisis de Nicaragua. Hoy nos acompaña aquí en La Tarde de NTN 24, Epsi Campbell, es la vicepresidenta y canciller de Costa Rica. Ya la veo en pantalla. Tenga usted una muy buena tarde, un gusto saludarla y bienvenida. Muy contenta de estar en el programa La Tarde desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Es un gusto. Lo primero, ¿cuál es el balance de nicaragüenses que han buscado y solicitado asilo en Costa Rica debido a la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde el mes de abril pasado? Bueno, primero decir que efectivamente la crisis nicaragüense se ha convertido en una situación de presión a la realidad costarricense. Nosotros hemos históricamente recibido una cantidad importante de nicaragüenses. Costa Rica tiene en condición de regularización más de 400,000 personas. Y todos los días estamos entregando aproximadamente entre 600 y 700 visas. La situación de la crisis nicaragüense ha hecho que cada vez más personas que nunca han entrado en nuestro país soliciten visa. Sin embargo, tenemos una demanda que ha llegado, una demanda importante de solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica, pero la mayor parte de esas solicitudes de refugio son de personas que ya se encontraban de alguna manera viviendo en Costa Rica. Solamente un 20%, de acuerdo a los datos que tenemos, del total de más de aproximadamente 20,000 solicitudes de refugio serían nuevas solicitudes. ¿En dónde se encuentra la presión? Pues tenemos una presión en las comunidades de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Allí ya se muestra un aumento importante de familias, de niños y niñas en las escuelas de la frontera costarricense que empiezan a dar cuenta de la situación que vive Nicaragua. Hay cada vez unos ingresos mayores en la frontera norte y en la frontera de Peñas Blancas, pero también en Tablillas, que el Ministerio de Seguridad empieza a reportar como una situación que tiene un crecimiento mayor al regular.
Hay ahora también desde Nicaragua una gran demanda de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que sin haberse desplazado a Costa Rica empiezan a solicitar información con respecto a cuáles son las condiciones sobre las cuales el país o Costa Rica les daría refugio. La situación además se agrava no solamente en materia migratoria, sino que también en materia económica, porque Nicaragua se convierte en uno de los principales socios económicos de Costa Rica. Las exportaciones de pequeños productores costarricenses a Nicaragua se han disminuido en un 50%. Y entonces eso ya no solamente genera impacto en la realidad nicaragüense, sino que genera un impacto directo en la situación costarricense. O sea que es un fenómeno que tiene diferentes facetas, es un fenómeno que nos ha obligado a hacer un plan nacional sobre flujos migratorios de lo que sacamos una experiencia importante en el pasado, que nos permite solicitar algunos recursos de cooperación internacional para el desarrollo, que nos permite dar unos servicios a través de una plataforma de información que ya tenemos a través de migración, que nos ha permitido también no solamente mirar los temas de refugio propiamente dicho, sino dar otras categorías migratorias sobre condiciones especiales que tienen nicaragüenses que por la situación actual no pueden regresar a Nicaragua. Señora Campbell, están por cumplirse 4 meses del estallido de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Y le pregunto, ¿ha aumentado el número de refugiados nicaragüenses en Costa Rica en estos últimos 4 meses? En números, por eso lo hacía yo en los dos sentidos. Primero, tenemos aproximadamente 20,000 solicitudes de refugio, pero una parte de esas solicitudes de refugio son personas que viven en Costa Rica. La situación empieza a cambiar en frontera. Evidentemente, cada vez más empiezan a moverse personas que por la situación tanto política como económica de Nicaragua empiezan a mirar en Costa Rica una posibilidad. Ya hay albergues privados o grupos privados que están dando asistencia a personas que se desplazan a Costa Rica, pero nosotros todavía no tenemos grandes flujos de nicaragüenses trasladándose a Costa Rica. Empieza a comportarse de una manera creciente el tema de la migración. Tenemos un aparato que está respondiendo a esta demanda creciente, pero digamos para efectos de las movilizaciones nosotros preveemos que en las próximas semanas y meses la situación se va a agravar por la cantidad de visas que se solicitan y porque cada vez son más personas que sin haber entrado nunca a Costa Rica están solicitando visa. Además sabemos que la frontera costarricense con Nicaragua es una frontera tremendamente porosa en donde las personas entran al país sin tener que hacer ningún trámite oficial. Ahí es donde le estoy diciendo, hay cada vez más en las fronteras, en las comunidades de frontera, una alta demanda de servicios sociales, incluidos educación, salud y por supuesto todo lo relativo a trabajo que tiene que ver con este aumento creciente y paulatino de personas que se desplazan de Nicaragua a Costa Rica. Vicepresidenta, ¿tiene Costa Rica las posibilidades económicas para recibir a estos nicaragüenses que huyen de la violencia en su país? ¿Cuál ha sido el impacto económico hasta ahora? Definitivamente no. El problema de Nicaragua es un problema que tiene que ser abordado desde la perspectiva regional. Costa Rica es un país que no tiene las posibilidades ni económicas para asumir por cuenta propia una cantidad creciente de migrantes que llegan simplemente huyendo de una situación de crisis política y económica de ese país. Nosotros tenemos que hacerlo con la ayuda de las organizaciones, de los organismos multilaterales e internacionales y con una demanda de cooperación que le permita al país afrontar esa situación.
La crisis nicaragüense no la puede de ninguna manera sostener solamente Costa Rica. Costa Rica ha sido absolutamente enfático, ha utilizado todos los medios internacionales para plantear la situación que vive Nicaragua, ha reclamado a los países que de manera conjunta hagamos un llamado a el diálogo, a la negociación, al cese a la violencia, a la represión. Costa Rica ha promovido y ha copatrocinado resoluciones en la Organización de Estados Americanos, en la CELAC. Realmente hemos usado todo lo que está a nuestro alcance, pero de nuevo repito, esta situación Costa Rica sola no puede asumirla y requiere, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar no solamente a los hermanos países latinoamericanos, sino a los del resto del mundo a cooperar con un país que como Costa Rica, si bien ha sido solidario históricamente, tiene unas demandas internas y una realidad interna que le imposibilita absolutamente ser quien sostenga sobre sus hombros unas decenas de miles de nicaragüenses que probablemente seguirán saliendo de su país para buscar oportunidades en un país como Costa Rica. Ahora, ustedes han hablado tal vez con el gobierno de Nicaragua, con el régimen de Daniel Ortega para abordar esta crisis. Nosotros hemos optado por la vía que debemos de optar, que es la vía del multilateralismo. Con Nicaragua tenemos relaciones, ahí hay una cantidad de costarricenses que viven en Nicaragua, más de 5.000 costarricenses viven en Nicaragua. Tenemos todavía unas inversiones importantes de costarricenses en Nicaragua, entonces tenemos una demanda consular importante. Enviamos exportaciones a Nicaragua y al resto de Centroamérica a través de territorio nicaragüense, de manera que mantenemos unas relaciones con Nicaragua. Pero sin embargo, la crisis nicaragüense no la podemos abordar de manera bilateral. Ese tipo de crisis política solo puede ser asumida desde los organismos multilaterales, solo puede ser asumida en concurso con los diferentes países. Solo podemos avanzar y hacer las presiones políticas necesarias cuando lo hacemos con herramientas internacionales. Nosotros cuando llamamos al diálogo y llamamos al cumplimiento de las obligaciones o de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hacemos en función de que Nicaragua pertenece a ese organismo multilateral y debe de respetar esas recomendaciones, pero no le encontramos ninguna posibilidad ni ningún espacio político para que una crisis interna en Nicaragua se maneje desde la vía del bilateralismo entre Costa Rica y Nicaragua. No creemos que son los mecanismos correctos y creemos y seguiremos apostando a la vía multilateral, al apoyo entre los países, a las presiones que podemos ejercer para que la crisis de Nicaragua no continúe ese derramamiento inaceptable de sangre de muchos jóvenes, de la represión y la persecución a los líderes políticos y de las organizaciones no gubernamentales, a la acción de los grupos, digamos que afines al gobierno. Nosotros creemos que eso solo se puede hacer por la vía del multilateralismo. Es la herramienta que tenemos, la herramienta diplomática, es la que tiene Costa Rica, un país que ni siquiera ejército tiene y que entendemos que es desde ese lugar en donde podemos y debemos de incidir para buscar una salida que no derrame más sangre en el hermano país de Nicaragua. Señora Campbell, quiero cambiar de tema para que hablemos de la política de mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la migración. ¿Cuál es la posición de Costa Rica ante este tema? Con respecto a la política de separación de familias, el gobierno de Costa Rica fue enfático al hacer un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que detuviera esa política migratoria que realmente atenta contra los derechos más elementales de los derechos humanos más elementales de las familias, de los niños y de las niñas. Creemos que indistintamente cuál sea la política migratoria de los Estados Unidos, esa política debe tener un límite y ese límite es el límite de mantener el respeto a los derechos humanos. Creemos que efectivamente Costa Rica, a partir de su propia experiencia, tiene una política migratoria que
lo principal es mantener esa línea, que es la línea de respeto. Y nosotros lo que hacemos en materia internacional es buscar esos espacios para garantizar que no se criminalice la migración, que efectivamente en todos los países del mundo se entienda la migración como un fenómeno que tiene que ver fundamentalmente con razones económicas y específicamente entendemos que cuando se cruza esa línea, los países de América Latina tenemos que reaccionar como lo hiciera el presidente Alvarado y esta servidora en el momento en que se dio a conocer esta política migratoria de separación de familias. Vicepresidenta, a propósito de su visita a Colombia, ¿qué espera Costa Rica del nuevo gobierno colombiano ahora con el presidente Iván Duque? Colombia es un socio estratégico para Costa Rica. Nosotros tenemos una gran cantidad de colombianos viviendo en Costa Rica, tenemos una cantidad importante de inversiones colombianas en nuestro país, pero tenemos una estrategia de cooperación en materia cultural, en materia deportiva inclusive, y vamos a impulsar algunas acciones conjuntamente internacionalmente que tienen que ver con el empoderamiento político y económico de las mujeres. Creo que las mujeres que asumimos puestos de poder en este momento tenemos que avanzar y utilizar nuestros puestos para garantizar los derechos de las mujeres en toda la región. También hablando con el canciller de la República, está toda la agenda relacionada con el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales tenemos importantes coincidencias con Colombia. Y finalmente, el tema de la cultura. Con la ministra de Cultura designada, he tenido una reunión para plantear el tema de los intercambios internacionales y decir que uno de los temas en donde Colombia y Costa Rica también tenemos coincidencia es el tema de levantar la agenda de los pueblos afrodescendientes. Colombia tiene millones de población afrodescendiente, la mayoría en el Pacífico, y ese será uno de los temas también en donde encontraremos puentes para levantar los temas de la inclusión social, los temas de la inclusión económica, sobre los cuales tenemos que avanzar. Sabemos que este nuevo gobierno también fortalecerá esa gran tarea interna que tienen de consolidar la paz, de consolidar la inclusión y de fortalecer las relaciones entre los dos países, pero fundamentalmente el rol que tenemos que cumplir los países latinoamericanos de cara a la gran agenda de desarrollo que está cubierta por la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradecemos a Epsi Campbell, vicepresidenta y canciller de la República de Costa Rica, por su tiempo para la tarde de NTN 24. Fue un verdadero gusto. Muchas gracias a ustedes y más bien aquí disponible siempre para poder compartir información. Recordando las mejores entrevistas de NTN 24 en la tarde. Hoy se cumple el 5º día del cierre parcial de gobierno de Estados Unidos después de haber provocado fuertes caídas en los mercados. Aún no hay señales de un posible acuerdo sobre los fondos que el presidente Trump reclama para su muro con México. Senadores regresarán de las fiestas navideñas a Washington mañana para continuar con las negociaciones. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los senadores se reunirán el día de mañana aquí en Washington a partir de las 4 de la tarde para intentar lograr un acuerdo que vuelva a abrir el 25% del gobierno que se encuentra actualmente cerrado. Sin embargo, ni los demócratas ni la Casa Blanca están cediendo en sus propuestas o sus demandas. Trump está pidiendo más de $5.000 millones para construir el muro en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras los demócratas le ofrecen tan solo $1.000 millones, pero para seguridad fronteriza y no para construir la barrera. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos alcanza su 5º día consecutivo después de haber provocado fuertes caídas en los mercados y sin señales de un acuerdo para los fondos que el presidente Donald Trump reclama para su muro con México. No puedo decirles cuándo va a abrir el gobierno. Puedo decirles que no va a estar abierto hasta que tengamos el muro, una valla, o como quieran llamarlo. Llámenlo como quieran. El Senado, que actualmente sostiene el liderazgo para el presupuesto, se reunirá mañana a las 4 de la tarde hora local para tratar de reabrir la administración. Pero ni la Casa Blanca ni la oposición demócrata están dispuestos a ceder. Y el bloqueo podría continuar hasta enero de 2019.
El proyecto que está en la sala de la Cámara, todos saben que no pasará al Senado. El portavoz Ryan, el líder McCarthy, cínicamente la han enviado a la sala de la Cámara sabiendo que no pasará al Senado. Trump insiste en que el gobierno debe incluir el presupuesto de $5.000 millones para el muro. Los demócratas no ceden por el momento y solo están dispuestos a destinar un poco más de $1.000 millones para la seguridad fronteriza y no aplicaría para construir la barrera. Lo que pasa al final es que la gente recibirá su paga. Podrán perderse un periodo por el cierre de gobierno, pero al final, incluso si están trabajando, el Congreso ha decidido pagarle a la gente por todo el periodo. Entonces, al final, simplemente es un problema de corto plazo, no a largo plazo para los funcionarios del gobierno. En enero, Trump visitará algunos tramos de la verja fronteriza que separan a México de Estados Unidos, mientras los demócratas acusan al mandatario de estar sumergiendo al país en el caos debido a sus ataques a la Reserva Federal, la reciente dimisión del general James Mattis como secretario de Defensa y el cierre de la administración, que comenzó la medianoche del viernes al sábado. Expertos temen por el futuro de la economía. Es una recesión que quizá no, pero sí, lo que sí vamos a ver es un nivel de crecimiento más bajo que vimos el año pasado. O sea, este año hemos estado creciendo alrededor del 3%, creo que el año que viene va a ser más cerca del 2% o algo así. Y a pesar de la caída en la bolsa desde Nueva York, la economía estadounidense vive un muy buen momento, con una tasa de desempleo del 3,7%, el mínimo en casi medio siglo, y también alcanzando una tasa de inflación muy cerca a la meta anual del 2%. Sin embargo, los demócratas están acusando a Trump de liderar al país rumbo al caos. Esto por criticar la Reserva Federal, por la reciente renuncia de James Mattis y por el cierre parcial de la administración. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania viajaron a Irak para realizar una visita sorpresa a las tropas estadounidenses apostadas en el país árabe. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, escribió hoy en Twitter que el mandatario estadounidense viajó para agradecerle a las tropas y al mando militar encargado de la misión en Irak por su servicio, su éxito y su sacrificio, y para desearles a todos una feliz Navidad. Sanders no suministró mayores detalles al respecto. Se trata del primer viaje de Trump a una zona en conflicto en lo corrido de su presidencia. Esta inesperada visita ocurre una semana después de que el mandatario republicano anunciara el repliegue de sus tropas de Siria y Afganistán. El Pentágono tiene desplegados a unos 5.200 soldados en Irak, uno de los países donde actúa la coalición internacional liderada por Washington para derrotar al grupo yihadista, el Estado Islámico. Hay expectativa también en los Estados Unidos por el mayor acumulado para Navidad de la lotería, los Mega Millions. Se trata de un promedio de $348 millones que se jugó en la Nochebuena, pero no tuvo ganador y se sorteará nuevamente la noche de este viernes. Desde la fundación de la lotería Mega Millions en el 2002, solo 4 sorteos han ocurrido en el día de Navidad, siendo el último en el 2015. Esta lotería se juega en 44 estados del país, incluyendo Washington, D.C. y las Islas Vírgenes. Según expertos, las probabilidades de acertar los 6 números ganadores son de 1 en 302.5 millones. Sin embargo, no está de más probar la suerte. Pausa en la tarde, volvemos con más información después de este corte comercial. Ya nos vemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos aquí en La Tarde. En Venezuela, el precio de la canasta familiar alcanzó en el mes de noviembre los 121.719 bolívares. Así lo revela el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, lo que representa un aumento del 132.6% con respecto al mes de octubre. El salario mínimo en el país alcanza apenas los 4.500 bolívares, es decir, se necesitan más de 27 salarios mínimos para poder adquirir los productos básicos que necesita una familia. Luis Alejandro Laya, periodista en NTN 24, en Caracas, tiene el reporte. La mayoría de casas ahorita no podemos alimentarse con pollo ni nada de eso, porque el sueldo no alcanza para comprar un kilo de carne. Uno puede que gane el sueldo mínimo, no alcanza. Comer en Venezuela es cada vez más difícil. La crisis de hiperinflación ha llevado la canasta básica familiar a 121.719 bolívares en el mes de noviembre, mientras el salario mínimo se mantiene en 4.500 bolívares. Me imagino que lo que más la gente puede comprar es pan, hacer las colas, comprar arroz, lo que se consiga, la harina. Eso es lo que la gente come, lo que todos comemos.
Se ve hoy carne, pollo, huevos, pescado en la casa de los venezolanos. Nada de eso. En la casa del pobre no se ve nada de eso. Mortadela, si acaso. ¿Qué se está comiendo en las casas venezolanas? Bueno, más que todo harina, arroz y pasta cuando consigue. Pero oye, la carne tiene un precio, está regulada, 450, pero se consigue 1200. Entonces, la gente no tiene acceso. La señora Judy Rincón, quien vive en las afueras de Caracas, explica que en su casa se come 1 o 2 veces al día con suerte y que muchos de los principales alimentos han quedado en el recuerdo. No se consiguen, y si se consiguen algunos a muy alto precio elevado. Esa es la vida que estamos viviendo, es la situación que estamos viviendo, pero el gobierno dice que estamos muy bien. Pues la mayoría de la gente pasa hambre. Habemos personas que de 3 comidas hacemos 2, que a veces de 3 hacemos 1. Todos los días viene a Caracas a intentar comprar alimentos regulados. Es la única forma de comer, pues si no, el salario no le alcanza. Como están todas las cosas tan caras hoy en día, con 4.500 bolívares se puede comprar con una pensión. Se puede comprar 1 kilo de queso y queda como 200 bolívares. De verdad no sabemos cómo estamos viviendo. La crisis está fuerte y el gobierno no quiere ver eso. En su más reciente balance, la Asamblea Nacional estimó la pobreza en el país en 80%, una cifra alarmante. Que ya está llegando a registros inadmisibles para un país democrático y solidario como el que nosotros pensemos. Más del 80% de pobreza, esto es inaceptable desde el punto de vista social y político. Con respecto al mes de octubre, la canasta básica familiar aumentó en 132%. Desde la Asamblea Nacional aseguran que la hiperinflación está matando al pueblo venezolano. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Tanto los economistas venezolanos, la Asamblea Nacional como los ciudadanos aseguran que el gobierno venezolano no toma los correctivos adecuados para solventar la crisis que vive el país. Indican que el camino para solucionar la situación no es a través de aumentos de salarios mensuales, sino solventando la crisis económica profunda que vive el país y promoviendo la producción nacional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y ante la crisis económica y el desabastecimiento, son millones las mujeres que han tenido que abandonar su país para buscar mejor calidad de vida. Sin embargo, conseguir los medios para subsistir en otra nación no siempre es tan sencillo. Algunas venezolanas que han cruzado la frontera hacia Cúcuta, Colombia, se han visto en la necesidad de vender cabello y hasta leche materna a cambio de conseguir dinero que les permita pagar un hospedaje o alimentación diaria. Otras también han decidido donar la leche para aumentar a los niños desnutridos que hacen parte de los grupos de migrantes que cada día siguen saliendo de la nación petrolera. Y las voces que se levantan para denunciar y condenar la situación en la que viven los venezolanos son perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro. Según el Foro Penal Venezolano, para esta Navidad se registran 278 presos políticos en la nación. Además, se reportaron nuevos casos del fenómeno conocido como puerta giratoria, ya que se aprobaron 16 excarcelaciones, pero al mismo tiempo se realizaron 5 nuevas detenciones arbitrarias. Está con nosotros en esta parte del programa Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, muy buena tarde. Buenas tardes y bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Saludos a toda América Latina. Estamos hablando de 278 presos políticos en Venezuela. Y se han reportado además casos de fenómenos conocidos como puerta giratoria. Se aprobaron 16 excarcelaciones, pero al mismo tiempo se realizaron 5 nuevas detenciones. Es decir, cuando el gobierno venezolano o el régimen venezolano dice que suelta a los presos políticos, eso no es tan real. Bueno, ciertamente al día de hoy hay 278 presos políticos, pero ese número, y ahí es lo concreto en cuanto a la respuesta, varía semanalmente. Por eso es que nosotros certificamos la lista de presos políticos a través de un tercero, que en este caso es la Organización de Estados Americanos. Inclusive la remitimos a la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, a los efectos de determinar que precisamente toda la semana este número varía. Y mientras se excarcelan personas, que por demás tampoco son totalmente libres, porque quedan con medidas restrictivas a su libertad, se encarcelan otras nuevas. Y eso ha venido ocurriendo desde hace ya bastante tiempo y por eso es que el número, cuando uno habla del número de presos políticos, es un número muy relativo. El número que sí es real, que sí es importante, es el acumulado. Y por eso es que nosotros decimos que en Venezuela, al menos desde el año 2014, ha habido al día de hoy más de 13.000
encarcelaciones con fines políticos, y precisamente es esa la causa de muchas de las situaciones que están viviéndose hoy en Venezuela. Por un lado, la intimidación, que las personas se sienten intimidadas, atemorizadas, y que de alguna manera esa es la utilidad, por decirlo de alguna forma, de la prisión política por parte del gobierno. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, que muchas personas se van del país y hay muchos perseguidos políticos que han tenido que huir del país precisamente porque se sienten perseguidos, precisamente por ese esquema que hemos llamado nosotros el efecto puerta giratoria, que mientras unos entran, otros salen, o al revés, mientras unos salen, pues que han estado un tiempo en la cárcel, otros son nuevos dentro de esa prisión política que definitivamente intimida a todos los venezolanos. ¿Cómo en Venezuela ustedes catalogan el tema del preso político? Es decir, ¿qué características tienen estas personas? Sí, para que un preso político sea calificado como tal por el Foro Penal hay tres características que tomar en cuenta. Por un lado, la detención es arbitraria, es decir, no tiene un sustento legal lógico, digamos, justificado. Por otro lado, el segundo punto es que debe haber un fin político, y eso se ve por el política. Por ejemplo, recientemente estos 5 que detuvieron, hay 4 que son de la industria del sindicato, pues por decir de industrias del Estado, en este caso Benalum, y otros que fueron anteriormente Ferrominera del Orinoco, y definitivamente fueron detenidos inmediatamente después que venían protestando contra el gobierno nacional. Ese contexto lo hace que el fin no es por el cual se determina la detención, sino el que está por detrás de la detención. Eso por un lado. Y un tercer punto que es fundamental para el Foro Penal es que la persona no haya cometido actos de violencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros no calificamos o no incorporamos a ninguna persona que haya cometido realmente un acto de violencia, inclusive si el fin es político. Una persona que haya intentado agredir con un arma de fuego, por ejemplo, a un funcionario público, y el fin que puede haber alegado es político, esa persona no entra dentro de la calificación, porque definitivamente en cualquier lugar del mundo una persona que comete un crimen de ese tipo, así sea la intención de carácter político, es una persona que cometió un delito, ¿no? Desde el inicio de las protestas en Venezuela, ya muchos años atrás, el régimen se ensañó con los estudiantes. ¿Cómo está el tema de los estudiantes detenidos en Venezuela? Sí, bueno, un número siempre importante de las personas que están detenidas son estudiantes, pero también quiero decir que el estudiante más alto para el gobierno, por lo tanto, también han venido liberando muchos estudiantes. Hay que tomar en cuenta, y yo creo que la pregunta me trae a dar una respuesta también para entender el contexto de los presos políticos. A veces se entiende como que el preso político es un dirigente político o un líder político de oposición, y la gran minoría de los presos políticos son precisamente los dirigentes políticos, las personas emblemáticas políticamente. Al día de hoy hay un dirigente político emblemático que está preso, que es Juan Requesens, por ejemplo, diputado a la Asamblea Nacional, pero es él, es decir, no hay una gran cantidad de dirigentes políticos detenidos. La gran mayoría son lo que llamamos nosotros la categoría 2, que es aquellos que tienen que el beneficio del gobierno o el fin del gobierno es intimidar. Por eso se encarcelan a grupos de estudiantes que no son todos los estudiantes, porque estarían encarceladas miles de personas. Se encarcelan a grupos muy específicos de estudiantes para intimidar a todos los demás. Se encarcelan a un grupo de sindicalistas que protestan para intimidar a todos los demás. Se encarcelan a unas personas que emiten mensajes en Twitter en contra del gobierno para intimidar a todos los demás. Se encarcelan a periodistas, como el caso actual, por ejemplo, de Jesús Medina, al día de hoy preso en Ramo Verde, en una cárcel militar, porque con el objeto de intimidar a todos aquellos periodistas que de alguna forma ejercen su libertad de expresión, pero más allá, su libertad de pensamiento y la libertad pues que debe tener todo periodista para emitir opiniones o para pasar informaciones que son siempre, en muchos casos, críticas al gobierno nacional. Esa es la gran mayoría de los presos políticos, esos que llamamos nosotros la categoría 2, que la utilidad o el fin es la intimidación de sectores de la sociedad que de alguna manera disienten del gobierno o que de alguna manera el gobierno considera
que son opuestos políticamente a ellos. Claro, en todo caso, así como hay una presión internacional para catalogar a Venezuela una dictadura, para lograr que de alguna forma Venezuela salga de esta crisis política, también hay una presión para que Venezuela libere a esos presos políticos. ¿Ha hecho algún efecto? Bueno, nosotros consideramos que siempre la atención internacional es fundamental para la liberación de presos políticos y siempre lo llamamos y lo hacemos saber cada vez que nos lo preguntan. Sí, lo peor que puede pasar para un preso político es que se olviden, es decir, el olvido. Y lo peor que puede pasar para un preso político y para un país que requiere libertades es que el mundo entero simplemente voltee la cara y no hable más de la situación que ocurre. Lo peor que puede pasar para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para las víctimas de persecución política, para las víctimas de tortura, es que el mundo entero no tome atención de la situación que está ocurriendo. Y ahí hablo no solo por Venezuela. En Venezuela, evidentemente, el que haya atención internacional es lo que permite, debo decirlo contundentemente, la atención internacional, la presión internacional es lo que permite que el gobierno libere en una gran proporción, digamos como un factor de gran peso, a los presos políticos. Pero también ocurre en Nicaragua, también ocurre en Cuba y también ha ocurrido en diferentes países como China, como Rusia. Es decir, es necesario esa atención internacional, es necesario que todos los ojos del mundo, particularmente aquellos interesados en el tema de derechos humanos, se fijen en esa situación de los presos políticos y llamen la atención sobre lo que ocurre. Ya que hablo con un canal de televisión que está, pues, sé que es por toda Latinoamérica, pero que su sede principal está en Colombia. En este momento, no solo se trata de venezolanos que están presos con fines políticos. Hay, por ejemplo, un médico de nacionalidad colombiana-venezolana que es José Alberto Marulanda, quien ha denunciado agresiones físicas importantes, que está allí todavía preso injustamente, sin justificación. Hay 59 colombianos que están presos también sin justificación por más de 2 años y que están dentro del contexto, dentro del bloque de los presos políticos. Entonces el tema ya incluso escapa de la simple situación de los venezolanos presos por disentir. También hay extranjeros que han estado presos porque el gobierno de alguna forma los coloca dentro de ese paraguas de persecución política que, debo decir, es necesario o siempre ha sido necesario para estos regímenes que utilizan la prisión política como mecanismo de negociación, para negociar, para fortalecer su posición incluso ante instancias internacionales. Y usted toca el tema de mi próxima pregunta, quizás de la última, es el tema de los 59 colombianos detenidos en Venezuela. ¿Ellos entran en el tema o en el rango de presos políticos? Es decir, no necesariamente tienen que ser, no sé, activistas o políticos para ser considerados presos políticos. Sí, porque dentro de la categoría de presos políticos hay una tercera, hablaba de la primera, que es la exclusión política, los dirigentes políticos que lo sacan para que no compitan políticamente, como Juan Requesens, como Leopoldo López, otro preso político emblemático. La segunda es que el fin es la intimidación, que antes explicaba, un grupo de estudiantes que se encarcelan para intimidar a todos los demás. Pero la tercera, que es un poco más compleja, pero que se ha acostumbrado a utilizar no solo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, es la que utilizan a los presos como propaganda para decir, por ejemplo, que hubo un golpe de Estado. Ese es el caso de los supuestos de estos colombianos que de alguna manera están siendo vistos, o sea, colocaron como supuestos paramilitares que querían ocasionar un golpe de Estado, habían sido utilizados para un golpe de Estado. Y cuando vemos la realidad de cada una de estas personas, y ahí es donde nosotros entramos a calificarlos como presos políticos, son simplemente unas personas utilizadas, digamos, allí como conejillo de indias para que el gobierno se victimice y se haga ver simplemente que hay unos supuestos paramilitares que llegaron a invadirlo con armas y explosivos. Y cuando uno ve los expedientes, cuando uno analiza toda la situación, no hay absolutamente nada de eso. Son simplemente indocumentados que si hubo un delito, si hubo una situación irregular de carácter administrativa, es que eran indocumentados y que su sanción, si es que el caso se puede llamar sanción, sin caer en los temas de derechos humanos que se involucra, pero en cualquier caso sería la deportación de estas personas. Pero no, se utilizaron estos indocumentados para hacer ver que el gobierno era víctima de un supuesto ataque de unos individuos donde, por ejemplo, hay una muchacha de 22 años
que por cierto está enferma, hay otro señor también con enfermedades, hay padres de familia cuyos niños, por cierto, les dimos una cantidad de regalos del Foro Penal recientemente porque sus padres han estado 2 años y no han podido ni siquiera estar con sus hijos para regalarles regalos de Navidad, donde sus esposas, muchas de ellas son por cierto venezolanas, y a todo evento no hay ningún tipo de justificación para que esas personas se encuentren privadas ilegítimamente de libertad por más de 2 años. Gracias, Alfredo Romero, él es director del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Un gusto. Gracias a ustedes, siempre la orden. Gracias. Y feliz Navidad. Gracias, y un mejor 2019 sin duda alguna. La situación de Venezuela es crítica en todos los sectores y la salud pues no ha sido la excepción. Ciudadanos aseguran que al cierre del 2018 la atención en salud ha empeorado. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro no reconoce las fallas y promete más inversión en el sector para el 2019. Este es un informe de nuestra cadena aliada a La Voz de América. Faltan pocos días para la culminación de 2018 y en Venezuela persiste la crisis. En el país sudamericano casi a diario se reportan pacientes fallecidos por falta de medicamentos e insumos. A este respecto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, en diálogo con La Voz de América, exigió al Ejecutivo venezolano permitir la ayuda humanitaria de otros países. Tenemos situaciones graves que se necesitan antibióticos, es decir, estamos cerrando el año 2018 con un importante desabastecimiento de insumos y medicamentos, con un déficit muy importante de profesionales de la salud, porque todas se han visto obligados a irse del país por la falta de salarios y por las graves condiciones en las que estamos laborando. El 24 de diciembre el ministro de Salud llevó juguetes a los niños del Hospital JM en Los Ríos cuando debería llevar era vancomicina, porque hay más de 6 niños muertos por falta de antibióticos durante el mes de diciembre y eso es grave. La paciente oncológica Carlina Mendoza, por su parte, relató cómo mueren conocidas que atraviesan la misma enfermedad debido a la falta de tratamiento en la nación caribeña. Aquí el problema que está, que no tenemos ningún tipo de insumo. Aquí las personas están muriendo, aquí para operar hay personas que, amigas mías, compañeras mías, que tienen el seno reventado y no han podido operarse porque no pueden, están en sus casas muriéndose solas. El dirigente oficialista Héctor Rodríguez, por su parte, para contrarrestar la emergencia, entregó equipos médicos recuperados por mano de obra local e insumos a un hospital del estado Miranda. Con talento venezolano, así que felicitaciones por este esfuerzo y bueno, hacemos entrega formal a la maternidad de Petare de estos 16 equipos completamente recuperados con el talento venezolano. Del mismo modo, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que Venezuela y Cuba firmaron un acuerdo correspondiente para aumentar la cooperación en materia de salud durante el próximo año. Y todas estas fallas en las necesidades básicas de la población han llevado a una crisis regional desbordada que ha hecho del 2018 el año de los migrantes. Así lo afirmó el coordinador de la Organización de Estados Americanos para Refugiados venezolano, David Smolansky, en entrevista con nuestra cadena aliada La Voz de América. 2018 será recordado como el año de los migrantes y refugiados específicamente. Según David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA para los refugiados y migrantes venezolanos. Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir, donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer. El gobierno de Venezuela asegura que más de 10.000 venezolanos han regresado al país con el programa de vuelta a la patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que se van en 2 días. Eso en 2 días es lo que es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron. La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, también a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis. Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados. Y en Venezuela lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región. El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país, pero según él, un solo factor hace falta. Para que eso ocurra se necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra se necesita la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quieren a Maduro en el poder. El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos.
Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Otra pausa aquí en la tarde, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo. Recuerden conectarse, la dirección en pantalla www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Seguimos con más de La Tarde en NTN24. Hemos preparado un especial periodístico para recordar las noticias más importantes de este 2018. Este miércoles 26 de diciembre haremos un repaso por los hechos más relevantes de los meses de enero y febrero. El año 2018 inició marcado por una polémica en Perú. El 4 de enero, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, recibió el alta médica y quedó en libertad tras un indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Meses más tarde, el Poder Judicial anuló el beneficio humanitario y ordenó el reingreso a la cárcel de Fujimori, algo que no ha ocurrido hasta ahora por su deteriorado estado de salud. En vísperas de la Nochebuena de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciaba su decisión de conceder el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, poniendo como argumento sus problemas de salud y, según lo dijo en ese momento, para evitar que muriera en prisión, decisión que tuvo para él un alto costo político. La medida no fue vista con buenos ojos por los familiares de las víctimas de los crímenes de los que se le acusaba a Fujimori y quienes durante años esperaban que se hiciera justicia. No cabe la menor duda de que ese indulto no tiene absolutamente nada de humanitario. Es un indulto ilegal, inmoral y que además constituye un pacto de impunidad entre los corruptos. Pero no hubo protesta que frenara el designio de PPK. Y tal como se ordenó la noche del 4 de enero, Fujimori abandonó la Clínica Centenario de Lima, donde se encontraba internado. Fujimori, ahora libre, dejó el centro asistencial en el que había pasado 12 días. Salió en silla de ruedas en un visible estado de deterioro físico, acompañado de su hijo Kenji y otros colaboradores. Saludó a los periodistas que se encontraban apostados a las afueras del hospital e ingresó al vehículo que lo trasladó a su residencia bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado. El operativo de traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. La prensa local que hizo todo el recorrido intentó registrar los primeros momentos en libertad del expresidente de 79 años, mientras la policía peruana evitaba cualquier acercamiento de los reporteros. En algunos puntos de la capital, cientos de personas se congregaron para expresar su rechazo. Durante el traslado, Kenji Fujimori compartió este video con su padre. Ya en la comodidad del lugar en el que pensó que se hospedaría por el resto de sus días, ubicado en el exclusivo sector de La Molina, se tomó estas fotografías junto a sus hijos Kenji, Keiko y demás miembros de la familia. La casa donde se hospedaba Fujimori se ubicaba en la calle Pontevedra, en la elitesca urbanización La Estancia. De acuerdo con datos de un portal inmobiliario, por la casa de 1.900 metros cuadrados se pide un pago mensual equivalente a $5.000. Cuenta con 5 dormitorios, 4 baños, jardines, piscina y jacuzzi. Un panorama no muy distinto al que vivía cuando se encontraba en prisión, donde pasaba sus días en una celda con todas las comodidades y beneficios que no tenía un recluso común. Cama ortopédica, televisor, teléfono, cocina y hasta una biblioteca de su uso particular. De los 25 años de sentencia que recibió Fujimori en 2009, permaneció 12 tras las rejas. Fue sentenciado por los crímenes conocidos como la matanza de Barrios Altos y de la Cantuta, en los que murieron 25 personas en 1991 y 1992, así como por el secuestro de un periodista y un empresario y por delitos de corrupción. Pero esta condición le duró poco, ni siquiera un año. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor,
no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. 9 meses después, la Corte Suprema le retiró el beneficio por considerar que carecía de efectos jurídicos y ordenó su captura. Inmediatamente fue detenido de nuevo. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y durante el mes de enero del 2018 fue noticia un operativo en Venezuela, en una zona conocida como el Junquito. Óscar Pérez, el piloto que se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro, fue localizado y rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana en un local a las afueras de Caracas. El uniformado sublevado permanecía en la clandestinidad desde junio del 2017, cuando tomó el control de un helicóptero oficial, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y desplegó una bandera contra el madurismo. Tras el operativo, Pérez y otras 6 personas murieron. Sus familias denunciaron durante varios días la demora para la entrega de los cadáveres. El entierro de los fallecidos se llevó a cabo con total hermetismo. Y el Papa Francisco visitó Chile y Perú en enero del 2018. El pontífice hizo su primera parada en Santiago el día 15, donde fue recibido por miles de seguidores católicos. Luego de visitar el Palacio de la Moneda y saludar a la expresidenta Michelle Bachelet, viajó a las ciudades de Temuco e Iquique. El 18 de enero se trasladó a Perú, en la que fue la primera visita de un papa al país en 30 años. Estuvo en las ciudades de Lima, la capital, Puerto Maldonado y Trujillo. Sus seguidores en Argentina, su país de origen, le reclamaron por no haber visitado el país. Y el 14 de febrero del 2018 se registró uno de los tiroteos más mortíferos de Estados Unidos. Ocurrió en una escuela de Florida. 17 personas, la mayoría jóvenes estudiantes, fueron asesinados. Los testigos grabaron con las cámaras de sus teléfonos móviles el momento en el que el asesino, un joven de 19 años, descargaba su arma. Hoy se conoce este hecho como la matanza de Parkland. Fueron escenas de terror, disparos, gritos y llantos desgarradores de los jóvenes que intentaban salvar sus vidas. Un caos total. Faltaban solo minutos para salir de clases cuando Nicolás Cruz atravesaba los patios escolares armados con un rifle AR-15 y suficiente munición para ocasionar una de las más sangrientas masacres en una escuela de Estados Unidos. Un día antes de la masacre, Cruz anunciaba con detalles lo que ocurriría. Hola, mi nombre es Nick y seré el próximo tirador escolar del 2018. Mi objetivo serán por lo menos 20 personas con una AR-15 y munición. Puedo cumplirlo. Será en Stoneman Douglas, en Florida. Será un gran evento. En total, 14 alumnos y 3 profesores fallecieron en el ataque. Varios más resultaron heridos. Nicolás Cruz había sido expulsado del plantel por actos de indisciplina y fue desde pequeño un joven de conductas violentas. Tras los hechos se inició un fuerte debate, no solo en el estado, sino en todo el país, sobre el porte de armas, la enfermedad mental y la seguridad en las escuelas. Manuel Oliver, quien perdió a su hijo Joaquín en la masacre, se ha dedicado a crear conciencia sobre la necesidad de un cambio real para evitar que actos como estos sigan sucediendo. Yo creo que el problema está dentro de la nación. Yo he conocido gente que perdió a sus familiares en un nightclub, en un concierto en Las Vegas, en un teatro de cine, en distintos escenarios que no solamente son las escuelas. Change the Ref respeta como organización la lucha que se está llevando promoviendo mayor seguridad en las escuelas, pero el fondo del asunto, desde nuestro punto de vista, repito, respetando la opinión de los demás, no está allí. El fondo del asunto está en grupos muy poderosos que hacen muchísimo dinero vendiendo y promoviendo el uso de armas. Eso es lo que hay que atacar, es un problema cultural. La esperanza del padre de Joaquín es que la memoria de su hijo siga siendo un referente de una enorme lucha social. Es mucha la fuerza que tiene Joaquín como activista. A veces ese silencio detrás de esa escultura es tan o más imponente que cualquier discurso de cualquier otro muchacho. Entonces, créanlo o no, nosotros somos, tanto Patricia como yo, somos orgullosos padres de un muchacho que pasó de ser una víctima a ser un activista. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24.
El 4 de febrero los ecuatorianos acudieron a las urnas para participar de un referéndum que fue convocado por el presidente Lenín Moreno. 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para responder 7 preguntas pendientes a reformas constitucionales sobre temas como corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales contra menores. Al siguiente día se conocieron los resultados de la consulta. Ecuador eliminó la reelección indefinida y puso fin a la perpetuación de Rafael Correa en el poder. Con un voto por el sí de más del 64%, los ecuatorianos sepultaron las posibilidades para que el expresidente pudiera optar por una nueva candidatura a la presidencia en el 2021. El proceso electoral detonó una confrontación sin precedentes entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Y en febrero del 2018, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición rompieron con la mesa de diálogo que habían instalado en República Dominicana. Los primeros días del mes se conoció la noticia de la suspensión del proceso por la falta de acuerdo entre ambas partes. El presidente Danilo Medina explicó desde Santo Domingo que no hubo consenso sobre la fecha exacta de las elecciones presidenciales en Venezuela. Aunque el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien sirvió de mediador en el proceso, dijo que el gobierno de Maduro estaba de acuerdo con el borrador, nunca se logró un acuerdo final. A los pocos días, el oficialismo anunció que los comicios presidenciales se llevarían a cabo el 20 de mayo. De esta forma hacemos otra pausa aquí en la tarde. Ya venimos con la última parte del programa. Ya regresamos con La Tarde.